Bien, estudiantes, buenas tardes. Por favor, nos activamos, encendemos las cámaras, nos ponemos en modo clases. Listo, vamos a arrancar, por favor. Previamente, vamos a compartir algo concreto, información muy relevante. Por ahí tengo una pregunta. Permítame. Ok, no hay problema, vamos adelante. Entonces, les comentaba básicamente, pues, tenemos el examen de planificación, ojo con eso, de manera presencial, como habíamos acordado desde el primer día. Lo vamos a tener en este caso, permítanme un segundito, lo vamos a tener en este caso, por favor, el día 2 de la tarde, miércoles 20, es decir, la próxima semana, por favor, en la misma aula de siempre, ¿no? La misma aula que tomó todos mis exámenes, en el edificio antiguo, 11D 105. Si hay algún estudiante internacional, por favor, que tenga que tomar el examen de manera remota, parece que no. Entonces, solo esto es exclusivo para estudiantes internacionales, todos los demás van de manera presencial, por favor, y esto es para que lo tengamos pendiente en este tema, en este caso lo que tenemos que desarrollar. Vamos a continuar con la clase, ya para cerrar, en este caso, el capítulo número 2. Permítame un segundo. Y vamos a aprovechar a hacer unos ejercicios, ¿no? Unos ejercicios tipo examen. Muy bien. Entonces, nos quedábamos en la clase pasada. Justamente lo que observábamos era criterios de operación, solo para cerrar esta parte teórica. Ya vimos lo que tiene que ver, los criterios de operación clásicos que tenemos, que, ojo, la planificación también tiene que velar por un desarrollo, suena redundante, planificado de la operación. La operación no es algo que simplemente se da porque ese día hay que hacerlo así, ¿no? Cuando hablamos de operación estamos hablando sobre todo de eventuales escenarios donde podamos tener restricciones, salidas de equipos, condiciones, restricciones que me obliguen a mí a utilizar el sistema de una manera distinta. Por ejemplo, una línea de transmisión, tengo un problema en uno de los dos circuitos, pues tengo que solo utilizar uno de los dos. De repente tengo que defogar o enviar la energía por otro circuito que no sea inicialmente planteado. Tengo de repente una subestación doble barra que utilizar una de las dos barras por un condicionamiento particular. Tengo que, por ejemplo, tener algún tipo de limitación en el transformador a la salida de un generador porque tengo algún tipo de problema. Tengo que, de alguna forma, una subestación en distribución tiene algún tipo de limitación o conflicto, tengo que ver cómo suplo esa entrega de energía por otro ámbito. En resumen, tengo que, de alguna forma, tener, especialmente con lo que tiene que ver con transmisión, que en este caso Stans Electric siempre operará de una manera coordinada
tiene que hacerlo con el SENACE. No puede hacer maniobras de manera, llamémoslo así, discrecional. Siempre tendrá que trabajar con el SENACE para ver si este conjunto, entendiendo que transmisión tiene un efecto muy fuerte a nivel nacional, pues esto no afecte, digamos, el control del sistema eléctrico. Estamos claros que la destransmisora pues pondrá sus equipos de regulación de tensión. Ojo que hay una clase sincrónica al respecto, esto también tienen que haberlo visto en operaciones de sistemas de potencia. Igual los invito a que chequeen la clase sincrónica. Esto es ya parte es una parte básica, clave de operaciones de sistemas de potencia y también de sistemas de potencia 2. Sin embargo, ahí les pido que los chequeen y les doy un fundamento, ¿no? Yo le llamo una explicación muy simplificada, ¿no? De cómo, muy simple, más que superficial, de la manera más simple posible para que sirve cada uno de estos equipos. Y básicamente lo que me permiten a mí es regular los niveles de tensión en los diferentes puntos, ¿no? El SC, los capacitores, reactores, LTC, etcétera, ¿no? Entonces el SENACE va operándolos de acuerdo a la realidad del momento de lo que está sucediendo. ¿Hay una proyección? Sí. ¿Hay una planificación? Sí. Pero a veces las cosas pueden variar. ¿Qué puede hacer el profesor que varíen de un momento al otro? Una huelga, por ejemplo. Tengo una huelga, el comportamiento va a ser significativa, dependiendo del nivel de la huelga que vaya a tener, el comportamiento va a ser sumamente más disperso o distinto de lo planteado que en este caso de lo que estaba planificado. ¿No? Hay situaciones que son extraordinarias, no un fenómeno, un terremoto, etcétera, ¿no? Son condiciones que pueden afectar de manera súbita la planificación y que tienen su lógica, son de fuerza mayor, son incontrolables, son cuestiones que no podía prever. Entonces, ahí se entiende que el SENACE puede utilizar esto, pondrá a disposición y los va a utilizar de manera planificada. Los puntos de interconexión, transmisión y distribución, ojo, siempre tendrán que tener un factor de potencia aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Por encima de 0,92. Es importante esto por el control de la reactiva principalmente y para que tengamos una operación eficiente. Estamos claros que en la medida que yo tenga más corriente en mis redes, tendré más pérdidas. Entonces hay que tratar que la potencia activa, que es la potencia útil, sea lo más cercana a la potencia aparente, ¿no? Aquí esto ya es análisis de redes 2, potencia 1, potencia 2, distribución. Esto ya es algo, esto es un clásico, ¿no? A nivel de subtransmisión, las empresas eléctricas distribuidoras, es decir, a nivel de 69 kV, ojo con eso, 69 kV, no a nivel de cualquier nivel de, llamémoslo así, de transmisión, perdón, de subtransmisión, las empresas, en este caso, tendrán que trabajar, en este caso, de manera mancomunada, tendrán que ir con las órdenes, llamémoslo así, del SENACE, tendrán que pedir autorización para hacer obras. Estamos hablando en 69 kV. ¿Por qué, profesor? Muy parecido a lo que sucede en transmisión, porque si por algún motivo hacen una mala maniobra, en distribución, una línea 69 me puede provocar una perturbación lo suficientemente fuerte como para tener un problema regional, ¿ok? Y eso me puede, obviamente en transmisión ya el problema es interregional, puede ser ya interregional, ya hasta a veces nacional. Ya vimos en el problema de la línea Shoray Milagros cómo nos disparó todo el sistema eléctrico, un blackout completo. El nivel de transmisión es el SENACE va de la mano con la operatividad, pero a nivel llamémoslo así, de distribución, solo el SENACE trabaja a nivel de 69 kV, conexiones, reconexiones, transferencia, etcétera. Prácticamente, estamos claros que a nivel de alto voltaje, 69.000 voltios para arriba, el tema de las maniobras son las mínimas posibles, ¿no? Dentro de las necesidades estrictamente necesarias. Y también tenemos el criterio de mantenimiento y hablamos lo que tiene que ver operación, cómo se planifica y se controla la planificación de esa operación. Ahora vamos a ver cómo se planifica desde el punto de vista de mantenimiento en el caso ecuatoriano. Y la ejecución del mantenimiento está basado en una proyección, en una planificación que se llama el Plan Bianual de Mantenimiento. Esto es de carácter obligatorio para
que es emisión, transmisión, subtransmisión también. Y de alguna forma lo que vamos observando es que lo que hace el SENACE es tratar de que no coincidan todos los mantenimientos, especialmente los críticos en una zona, a la vez. Va a tratar, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy simple, de repente cuando Coca-Cola Sinclair tiene un mantenimiento, pues no puede tener un mantenimiento auto, sería desastroso, ya vemos ahorita el efecto que eso tiene en la red. Entonces, ese ejemplo muy simple, extrapólenlo a todo nivel, ¿no? El SENACE es el responsable de la coordinación general, miren, de los mantenimientos, que aquí hace un poquito un cortocircuito. Profesor, yo hubiera jurado que cuando hablamos de, en este caso de planificación, solo estamos hablando de lo nuevo que va a suceder. No sabía que tenía que ver la planificación de lo existente. Sí, también se considera lo existente, eso es parte de la planificación de mantenimiento, planificación de operación y planificación de lo que se viene a futuro. Planificación no es solamente, significa lo que se viene a futuro, significa en infraestructura, también significa a nivel de maniobras, ¿ok? Hay que tener control y si no fuera el caso, esto sería un caos. No habría capacidad de saber los niveles de disponibilidad que tendríamos cada mes, que hoy por hoy IMO, mejor dicho, oscilan en aproximadamente 1.400 megavatios. Es el nivel de indisponibilidad que tenemos. Si no hubiese este control, sería mucho más grande el nivel de indisponibilidad, ¿no? Sobre todo por mantenimientos programados, ya me así, clásicos. El SENACE puede suspender o interrumpir los mantenimientos. Esto sucede mucho cuando la situación es muy crítica, como la de ahora, se suspenden los mantenimientos, pero ojo con que la responsabilidad es estrictamente de los técnicos que lo permiten. Es decir, el jefe de central tiene que, con un aval técnico, con un criterio muy fino, tener que decir, sí, puedo aguantar unos X semanas o meses más, o de repente dice, no, tengo que salir en este momento, caso contrario, es un riesgo para la infraestructura y es un riesgo para mi personal. Y es una situación muy difícil, más todavía en estos momentos en el sector eléctrico, donde obviamente la salida de unidades se vuelve algo crítico para el país, y más cuando hay estos problemas de sabotaje y estas cuestiones que realmente es algo terrible para el sector, estas cuestiones que se han creado en los últimos meses, y eso lo que genera es aún más tensión bajo un ambiente de déficit. Y que de alguna manera, pues, hace que sea más duro y firme el hecho de que si hay riesgo de que la máquina se llegase a dañar o el personal tuviésemos peor, que el personal tuviese un posible riesgo, tiene que salir la unidad de mantenimiento indistinto de la situación de estiaje severo que tengamos, ¿no? Nunca se puede poner en riesgo la vida de las personas o de la infraestructura que se tiene alrededor, sobre todo entendiendo que estas infraestructuras pueden tener un colapso gravísimo y que pueden tomar meses en recuperarse o años. ¿Ok? Entonces, es una grandísima responsabilidad de esto y aunque el SENACE me puede decir a mí, no, tiene que mantener la producción, ellos no asumen la responsabilidad de esa decisión. Ellos lo ven desde el punto de vista energético. El que tiene la responsabilidad es el jefe de central con su equipo, que es el jefe de operación y el jefe de mantenimiento. Mucho ojo con eso. En este momento se vuelve particularmente crítico y ya se habla, ¿no? ¿Cómo es posible que dejen utilizar Mazar hasta estos niveles? Van a dañar las turbinas, etcétera, ¿no? Son paute, etcétera. Son situaciones que nunca lo técnico puede ser superado por un requerimiento puntual, ¿no? Y temas de seguridad más aún está más arriba que lo técnico. Entonces, ante una novedad técnica menor, se notificará inmediatamente al SENACE previo a la desconexión, o sea, cualquier tipo de novedad, mayor o menor, lo que suceda, tiene que notificarla y si es menor, pues previo a la desconexión, si es mayor, simplemente se desconecta y tenemos que vivir con ese momento. Obviamente se trata, si ya es mayor, si ya es grave, no tengo tiempo para recuperar, puede ser una situación de vida o muerte. Hay que simplemente mitigar el peligro. Pero si es algo menor, aviso y trato de hacerlo programado para que el SENACE busque, llamémoslo así, un reemplazo de esa unidad que va a salir, de esa línea de transmisión que va a dejar de estar funcionando, de esa subestación que por algún motivo tiene que entrar en chequeo y en mantenimiento.
Y el SENACE evalúa de manera anual el desarrollo del mantenimiento. Va observando cómo se va dando este cumplimiento de la planificación del mantenimiento. Entonces, quiero dejarles un mensaje clarísimo. Cuando hablo de planificación, no es solamente lo nuevo que viene, planificación de la operación también y planificación del mantenimiento. Estas son las tres aristas: planificación de la inversión, planificación de operación y planificación de mantenimiento, las tres aristas donde se reposa la planificación de sistemas eléctricos de potencia. Mucho ojo con ello. Entonces tenemos la planificación, vamos a hacer un análisis de corto plazo. Habíamos hablado del plan bianual, una visión amplia, ahora vamos a lo que se va a hacer. Cuando digo corto plazo, estoy hablando ya en un escenario de una semana, ya lo que se viene, en días, en horas. ¿Ok? Entonces, correcto, corto plazo, un horizonte corto, casi inmediato, semanal, diario, horario. Cuando tenemos mediano plazo es hasta 2 años, que es el plan bianual de mantenimiento, y largo plazo cuando ya lo vemos desde el enfoque del plan maestro de electrificación, de 2 a 5 años. Esto es importante porque esta figura, lo que está aquí, que son las normas, las reglas por las cuales trabajamos en el sector eléctrico. Tenemos adicionalmente el despacho económico y costo horario de la energía. En este caso, vamos a programar la entrada, llamemos así, de la generación, dependiendo, pues en este caso, del costo variable de producción, es decir, cuánto cuesta producir un kilovatio hora en cualquier parque generador. Entonces, obviamente en las térmicas, esto va a depender principalmente del precio del combustible, que va a ser la variable más importante para definir, y obviamente la tecnología de la térmica, para nosotros poder definir los costos de producción de esa planta, ¿no? Recordemos, en Ecuador trabajamos con el esquema clásico de costos fijos y costos variables. Costo fijo, el pago que hay que hacer, indistinto de que opere o no una unidad, y costo variable, lo que tiene que ver con la producción. Obviamente, lo que buscamos siempre es en costos fijos, reducirlos al máximo para mantener una confiabilidad de cobertura, y costos variables que entren las más baratas a producir en ese momento. Por eso de pronto tenemos apagones, ¿sí? Porque se redujo tanto el tema de inversión que simplemente fue cero. No es que hubo reducción, es que no hubo inversión. Y ahorita estamos pagando el precio de 7, 8 años. Uy. Entonces, se considera el plan de mantenimiento bianual, el plan de mantenimiento semanal, es decir, y otras restricciones. Siempre hay que ir de una manera, llamémoslo así, encadenada. Hay que buscar minimizar los riesgos de desabastecimiento por cualquier tipo de escenario, y en intercambios internacionales que ahorita estamos muy contentos, ¿no? Porque hablábamos de, en resumen, que van a ingresar 450 megavatios por el lado de Colombia. Está muy bien. La pregunta es, ¿a qué precio? El peor de los escenarios es negociar bajo una emergencia evidente y tope. Esta negociación, si hubiera sido 6 meses atrás, un año atrás, hubiera sido maravilloso. Ahorita es literalmente sálvennos. Hay que ver a qué precio, y esto estamos claros que cualquier energía que entre en este momento es mejor que estar apagados, pero ya en este punto ya es un escenario desesperado, no es planificación, esto es improvisación ya. Entonces, aquí viene esa duda: ¿a qué precio y qué efectos esto va a traer para el sector eléctrico? Pero bueno, digamos que así es como funciona lo que es la planificación a corto plazo. Vamos a hablar de la programación de la generación, el despacho económico, y qué es lo que tenemos. Toda central tiene una curva, llamémoslo así, de costos de producción, donde básicamente va a variar, se ve representada matemáticamente con esta curva, y es básicamente lo que me va a decir es, mire, yo a un nivel de potencia determinada de producción, imaginemos que yo soy una central de 30 megavatios, si usted me pone a producir a 20, mi costo de producción, llamémoslo así, de ese 20 megavatios hora es tanto. Si usted me pone a producir a 25 es tanto, y si me puede producir a 30 es tanto.
Y obviamente va a ser más alto en la medida que tenga más producción. Pero profesor, eso es obvio. Es una regla de tres. Sí, 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 es obvio. Pero aquí hay un detalle. El rendimiento de la máquina varía dependiendo del nivel de potencia que esté trabajando. A mayor nivel de potencia, la máquina suele tener, la máquina lo que buscan es que trabaje a una potencia de diseño, es decir, al tope. Por lo tanto, los máximos rendimientos estarán al tope. ¿Qué me quiere decir con eso, profesor? El rendimiento, llamémoslo así, está asociado a en el caso de las térmicas, a los galones de combustible, o sea, dicho de otra forma, voy a ponerlo de otra manera, el rendimiento está planteado, en el caso de las térmicas, de una manera simplificada, cuántos kilovatios hora me da un galón de combustible. Profesor, yo lo he visto eso en BTU, lo he visto en Joule, hablemoslo simple. Conmigo siempre va a ser simple y directo. Yo quiero saber un galón, cuántos kilovatios hora me va a producir esa máquina. Profesor, ¿en cuánto pueden ser los rangos? Puede estar entre 8 hasta 20 kilovatios hora el galón en una térmica. Más o menos, puede ser hasta más si es un ciclo combinado, pero más o menos está en esos rangos. Y de alguna manera lo que me está diciendo es, mientras la máquina sea más eficiente, la misma máquina, en diferentes niveles de potencia, va a consumir más combustible para producir un kilovatio hora. Y yo tengo que tratar de llevarlo al punto, ojo con eso, en la programación, que sea más conveniente. Entonces, tengo que tener clarísimo este comportamiento de la máquina, que no es constante, quiero decirles con esto, y que depende básicamente de qué nivel de utilización estamos teniendo en la máquina. Y que obviamente en esa costo incremental, llamémoslo así, del costo del dinero por megavatio hora, va a ser la derivada parcial, en este caso, de la ecuación de la curva de costos. Y vamos a tener esta data. En operación de costos de generación, ¿cuál es mi objetivo? De la potencia que yo necesito, quiero minimizar los costos de generación a través del uso de un conjunto de generadores que sea lo más barato posible para cubrir esa potencia, que lo tengo expresado. Y obviamente la potencia demandada tiene que ser igual a la potencia generada. Oiga, profesor, pero ahí no ha incluido usted las pérdidas. Claro, yo podría ponerle la potencia generada sería igual a la potencia demandada más las pérdidas, ¿no? De alguna manera, esta parte la vamos a anular porque no es que sea un aporte tampoco significativo. El principio que quiero que entiendan, algo obvio, es que yo quiero buscar la generación, sumar la generación más barata para producir una potencia determinada en una hora determinada y a la vez que la suma de esos generadores tiene que ser igual a lo que me están demandando. Son dos principios muy lógicos que están en la ecuación uno y en la ecuación 2. Entonces, esto lo vemos con una data real, porque tenemos aquí una data real y observamos, por ejemplo, cómo para un mismo generador, por ejemplo, si trabajo a potencia mínima, este generador resulta pues que produce a 6,6 a potencia mínima y si estoy en el punto 2, punto 3 o punto 4, puedo pasar hasta 6,6, o sea, de 6,6 a 6,1 el costo del megavatio hora producido. Entonces, aquí ya me está manifestando el costo de producción, es que yo tengo que tratar de siempre tener la máquina produciéndola en el valor más bajo, porque de esa manera estoy teniendo una mayor rentabilidad y con eso estoy precautelando un principio esencial de planificación, cubrir la demanda al costo más barato posible. Entonces, observamos que para una misma máquina tenemos cuatro estados, llamémoslo así, de producción, ¿no? De costo de la energía. Tenemos que tratar, en este caso, de ir hacia el escenario más económico posible. Y eso es parte de las actividades que tiene que hacer el planificador. No solamente se trata de decir cuánta potencia cubro, sino también hacerlo de lo más barato posible, considerando las restricciones técnicas que estoy obligado. Entonces, aquí vemos lo que les acabo de comentar, costos para una máquina, en este caso es de 40 megavatios, y vemos
cómo va variando para una térmica los costos variables de producción que oscilan alrededor de los 6 centavos, ¿no? De 6 a 7 centavos. Entonces, este ejemplo que es práctico, lo vamos a llevar ahora a un escenario de vamos a hacer un problema de optimización de Lagrange. Lagrange es una herramienta matemática muy utilizada en temas de optimización y lo que hago es aplicar Lagrange a la ecuación anterior. ¿Y qué es lo que me dice esta herramienta matemática? Que la solución óptima es cuando obtengo la igualdad de costos incrementales. Es decir, aplico el multiplicador de Lagrange y digo, cuando los costos incrementales sean los mismos, voy y obviamente cubriendo una generación hasta una demanda total que necesite, va a ser la condición más barata a plantear, es decir, considerando los límites de generación y restricciones. Este problema matemático, que puede resultar ahorita un poco confuso, vamos a llevarlo a un ejercicio, en este caso ya de carácter práctico, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice aquí? Dice, tengo dos unidades de generación y yo quiero planificar en qué orden o cómo deberían ingresar, ¿no? Cuáles van a ser sus soluciones óptimas de despacho. Entonces, yo lo que busco acá es definir miren, me dicen, tengo dos generadores que tienen este comportamiento, estas curvas, y son generadores que tienen un rango de operación de 200 a 500. Muchos me dirán, oiga, profesor, pero ¿cómo es eso que tiene un rango de operación de 200 a 500? Si debería poder cubrir hasta cero, pues ¿por qué no puede cubrir 150, 100, 50? No, porque no funciona así en la realidad. Los generadores tienen un mínimo de operación. Los generadores de potencia tienen, en este caso, es de 500 megavatios, pero no puede operar a menos de 200, ¿ok? Y de alguna manera los diseñan para estar dentro de este estándar y con esta curva ustedes sacan los rendimientos de esta máquina. Y lo propio, la segunda máquina, son dos máquinas de 500 con rango de 200. Y dicen, miren, con estas curvas de costo de estas dos unidades, necesito que me digan, para que trabaje de manera coordinada, yo tengo una plantita entre comillas, ¿no? De 2 de 500 megavatios, y me dicen, quiero que trabajen de manera coordinada, repartiéndose la generación de despacho económico. Y quiero que me diga, por favor, futuro ingeniero Quispe, cómo sería la combinación que debo plantear, la óptima, la más barata, para que me cubra una demanda de 450 a una cierta cantidad de horas, 800 a una cierta cantidad de horas y 950, porque por algún motivo trabajo de manera aislada, soy una zona petrolera y quiero saber cuál es la más conveniente bajo estas condiciones operativas y económicas. Entonces, bajo ese escenario, es bastante interesante el ejercicio. Entonces, eso ya me obliga a mí a utilizar justamente lo que vimos hace un momento en los ejercicios planteados previamente, ¿no? Y vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Voy a proceder a compartir pantalla. Permítame un segundo. Voy a proceder a compartir pantalla. Entonces, en este caso, perfecto, entro a mi pizarra y al ingresar, bueno, está el ejercicio anterior que tenemos y vamos a ir un poquito al siguiente ejercicio, ¿no? Que es a lo que realmente nos interesa el día de hoy, entrar un poquito en materia, ¿no? Entonces, ya vimos el ejercicio y me dice, vamos a poner un poquito lo planteado, ¿no? Vamos a ver este ejercicio, en este caso de programación de generación. Un ejercicio de apenas dos generadores, ¿no? Para más o menos saber qué tan complejo no es saber el despacho, cómo tengo que planificar la producción, la generación,
bajo estos dos escenarios, o de repente, ¿cómo sería la planificación si yo compro estos dos generadores a futuro también? ¿Ah? O sea, yo quiero saber cómo sería, cuál estaría más utilizado o no, etcétera. La primera cuestión, como siempre, los datos, es fundamental. Este es el 1.0 de las clases, curvas de costos de cada generador que hemos comprado o estamos por adquirir, que básicamente es el dinero que va a operar por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? De alguna manera, estamos claros que C1, el generador 1, va a ser igual a 426,73 más 10,76 PG1 más 0,0031 PG1 al cuadrado. ¿Ok? Y estamos claros que esta máquina va a operar de 200 hasta 500 megavatios de potencia, ¿no? Entonces, la segunda máquina, esta es, vamos a llamarle así, la máquina A, vamos a llamarle esta la ecuación A. Entonces tenemos una segunda ecuación, que es la B, que me dice C2 es PG2, que es igual a 369,39 más 12,11 PG2 más 0,001 PG2 e igualito de 200, va a tener esa característica de 200 PG2 hasta 500 megavatios. Aquí tenemos la ecuación o la máquina número 2 que está representada con la letra B. Y me está preguntando, yo quiero saber cuál es la potencia óptima, en este caso, de despacho o programación. Quiero que me planifique cómo voy a poder cubrir estas demandas. 450 megavatios, 800 megavatios y 950 megavatios. Quiero saber cómo me va a cubrir esas cantidades y cómo debería hacerlas operar estas máquinas, ¿no? Considerando esas características. Entonces, lo primero que yo hago es aplicar las ecuaciones que vi hace un momento. Primero, busco solución óptima de despacho o de programación, como lo quiera ver. Ojo que esto puede ser aplicable a cualquier tipo de elemento, lo estamos utilizando en este caso la generación. ¿Y qué es lo que yo digo? Yo sé que C1 tiene que ser igual, ya me dijeron que los costos incrementales tienen que ser iguales, igual a C12, esto lo vi con el multiplicador de Lagrange, y esto va a ser igual a C1n, es decir, va a ser igual a lambda, donde lambda, estamos claros, es CI, en este caso, permítame un segundito, CI de la ecuación PGI, y la derivada de costos y con respecto a la potencia respectiva. ¿Ok? Entonces yo aquí lo que voy a tener es, primera cuestión, costos incrementales iguales. Ya sé que eso es lo que me manifiesta la primera ecuación y lo que yo hago es tener esa primera condición planteada como C. Y obviamente la ecuación de cómo saco los costos incrementales, como la derivada parcial de costos con respecto a la potencia, como D. A partir de eso, también lo que yo hago es correcto, digo la segunda condición, la cual es muy lógica. La potencia demandada tiene que ser igual a la suma de todos los generadores que tenga en esa red. Obviamente esto es un principio muy lógico porque a partir de eso necesito yo hacer, recuerden que vamos a sacar una solución óptima. Por lo tanto, tengo que tener claro las restricciones matemáticas con las cuales yo voy a trabajar. Entonces estoy claro, ya sé cuál va a ser
a manera de obtener la solución óptima de despacho. Por lo tanto, yo lo que hago es, ahora sí, voy a analizar cada uno de los casos. Primero, yo digo, bueno, caso número dos, evalúo la demanda de 450 megavatios. ¿Y qué es lo que tengo allí? Yo digo, correcto, vamos a ponerlo aquí, calculo, en este caso D, la ecuación D, que en este caso tiene que ver con los costos incrementales, y reemplazo en C. Ojo que voy poniendo de gris justamente aquellas datas que me parece que es relevante, pero que por algún motivo considero es más de carácter como una guía, ¿no? Por eso voy tratando de utilizar los colores de este maravilloso elemento que es la tableta, ¿no? Si estuviera en presencial, pues ya me hubieran conocido por llevar muchos colores para que justamente sea esto mucho más simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La ecuación que tenía hace un momento, está claro, saco la derivada parcial en A y en B, en este caso, del generador uno y el generador 2, la derivada parcial de una constante, cero, la derivada parcial de PG1 va a ser, en este caso, 10,76, más 2 por 0,0031 PG1. Acá va a ser 12,11 más 2 por 0,001. Entonces, dicho de otra manera, igualo esas condiciones porque me está diciendo que los costos incrementales tienen que ser iguales para obtener el mejor escenario, en este caso de, llamémoslo así, de solución óptima de programación. Es decir, voy a hacer lo siguiente, aplico D en A en B. Entonces, lo que voy a obtener es 10,76 de la primera ecuación por 2,031 multiplicado por PG1, que es la derivada parcial de la primera ecuación del primer generador, de las curvas de costos, y 12,11 más 2 por 0,001 por PG2. Y tengo esta ecuación que básicamente sería lo que hemos llamado ahorita cálculo D, ¿no? Este sería D, este sería D, ¿ok? Calculo D y reemplazo en C, es decir, igualo estas condiciones. A partir de ello, pues, estamos claros, puedo sacar un sistema lineal sencillo, de donde lo que voy a tener es, a obtener del reemplazo de D es, permítanme utilizar la calculadora, 0,0062 PG1 más, perdóneme, aquí hay un error, menos 0,002 PG2 es igual a 1,35. ¿De dónde sale esta primera ecuación? Insisto, sale de igualar los valores en D, ¿no? Esta que está aquí sale básicamente de lo que tenemos acá abajo, simplemente de igualar y hacer la suma respectiva, ¿no? Y igualando todo a cero. Eso es básicamente así de sencillo. Entonces, tengo esa primera ecuación y también tengo la ecuación, en este caso, una condición que tiene que ser lógica, que es justamente reemplazo, en este caso, en E. ¿Cuál es E? La habíamos visto, la que está aquí, donde me dice, bueno, la potencia demandada, que es 450, tiene que salir de PG1 y PG2. Entonces yo esa ecuación la coloco aquí, reemplazo en E, reemplazo en E, reemplazo E. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que yo digo? Tengo PG1 más PG2, obviamente tienen que sumar 450 para este caso. Y en este momento yo tengo un sistema lineal muy sencillito, del cual esto ya para ustedes es aburrido. Voy a poner la calculadora para despejar cuál es el valor de PG1 y PG2.
Ojo con eso, ya desde ahí les estoy manifestando, pues que van a tener que llevar una calculadora de manera fundamental. Pongo esto en la ecuación y es muy simple, me sale 274,39 megavatios y me sale que PG2 es 175,61 megavatios. Esta es la condición operativamente técnica que debo llevar para, con el menor costo posible, cubrir los 450 megavatios. Pero ojo con algo, que hay una restricción técnica. ¿Cuánto es la potencia mínima que pueden operar los generadores, Francisco Larrea? Soy ingeniero. O sea, con lo que tenemos de datos del ejercicio. Claro, yo fui a hacer la Ya. placa y dice, ¿cuánto es lo mínimo que puedo operar? Le dice el fabricante. O sea, le estaba diciendo que lo que tenemos en el ejercicio prácticamente. No podemos irnos a menos ahí porque ya está estipulado. ¿Cuánto es el valor? Ahí sí no lo tengo ahí, ingeniero. O sea, de generador uno y ¿Cuánto es el generador 2. valor? 200 200 ¿Cuánto es? Perfecto, 200. 200. Este es el mínimo, Sí. mínimo, mínimo. Y este es el máximo. Y obviamente, ¿dónde saca esos valores? El mismo fabricante le va a decir cuánto es lo mínimo y lo máximo, 200. Entonces, si 200 megavatios es lo mínimo, ¿puedo hacer operar PG2 a 200? No podría, La ingeniero, respuesta, ahí. no podría, exactamente. Entonces, como yo tengo esa condición, como tengo un límite operativo, ¿qué es lo que yo hago? PG2 lo condiciono a trabajar con la mínima, que es 200 megavatios, y obviamente, ¿cuánto sería PG1, Carlos León? Y lo que yo necesito es 450. Sería la diferencia para llegar a los 450. O ¿Cuánto sea, sería? sería 250. 450 menos 200, ¿cuánto es? 250. Sería 250. Excelente. Entonces, estamos claros que este realmente sería la respuesta, ¿no? Porque no, la otro es un despeje y es un valor matemático. Aquí yo estoy en el mundo de eso, de lo que yo quisiera que fuera, pero recuerden que aquí viene la parte de ingeniería eléctrica. Aquí hay una condición, por lo tanto, tengo que forzar a que sea la condición operativa la que se mantenga. Esto es lo que hace el SENACE. Saca un número matemático, que es lindo, que te da una referencia por dónde tenemos que ir, pero tengo que forzar la condición real operativa, que es 200. Por lo tanto, ahí logro producir los 450. Tenemos claro que esto que está aquí es producto del límite operativo. Entonces, el valor óptimo para poder producir 450 megavatios es PG1 250, PG2 200 megavatios. Si yo le pongo 201, voy a comenzar a producir más caro. 202, más caro todavía. 200 debe ser lo mínimo y en el caso de acá, pues estamos bien dentro de los valores operativos. Entonces, vamos a evaluar en este caso, para este caso llamémoslo así, esta solución óptima de despacho, ¿no? Que tenemos aquí, esta condición de optimización planteada. Vamos a ponerle aquí un titulito, 2.1, condición de optimización para el caso de 450, ¿ok? Condición de optimización. Y vamos a ponerle acá 2.2 para hacerlo sumamente simple, costo incremental lambda. Costo incremental lambda, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los costos bajo este esquema de producción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente cojo, muy simple, muy, muy simple, reemplazo, creo que está muy clarito ese gris, déjenme coger otro más, un poquito más fuerte, reemplazo
PG1 y PG2 optimizado, obviamente, en D. ¿Y qué es D? Básicamente la ecuación D es la que tiene que ver con, en este caso, los valores incrementales, ¿no? Lo que veíamos en la parte, aquí está D, ¿no? Y lo voy a poner con el puntero, aquí está D. D es los costos incrementales, que es la derivada parcial de A y B, ¿no? En cualquiera de los dos puedo reemplazar, daría la misma respuesta, porque tengo los dos ratos, tengo PG1 y PG2. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lambda, en este caso, vamos a utilizar la que tiene que ver con vamos a utilizar, por ejemplo, la D que tiene que ver con el generador 2, que es 12,11 más 2 por 0,001 por PG2 optimizado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lambda va a ser igual a 12,11 más 0,002 multiplicado por 200, que es el valor mínimo que yo tengo que tener por límites operativos. Y eso lo pongo en la calculadora, permítame un segundo, y me da el valor, digamos, el costo incremental, que es de 12,51 dólares del megavatio hora. Esta combinación me da este costo de producción de energía y obviamente he logrado la menor costo posible dentro de las características operativas y matemáticas que me está brindando esta combinación, ¿no? Entonces quiero que hasta allí quede alguna consulta. Y ya para cerrar, estamos hablando del costo variable de producción, ¿no? Ahora, si yo quiero sacar el costo, en este caso el costo total, 2,3, que tiene que ver CT. Esto es sencillito, pues, ¿no? El costo total va a ser igual a C1 más C2, el costo del generador 1 más el costo del generador 2. ¿Y qué es lo que voy a tener? Costo total para una potencia demandada de 450 megavatios va a ser igual, en este caso, si yo reemplazo lo que tiene que ver ya la ecuación de PG1, obviamente ya me iría a la ecuación que está acá, ¿no? Ya me iría a esta primera ecuación, le pongo PG1, le pongo un valor, en este caso de, según lo calculado, tengo un valor de PG1 de 250, meto 250 y 250 aquí, y en el C2 le meto uno de 200. Y con eso, lo que obtengo, aquí ya lo que hago es, voy a ponerlo aquí, reemplazo básicamente el valor optimizado en A y B, en A y B. ¿Y qué es lo que me da esto? Esta suma, mientras estaba ahí explicándoles con la calculadora, me da 6.141 dólares con 87 centavos mantener esta operación de 450 megavatios con estos dos generadores de la manera más barata posible. ¿Ok? Entonces ya sabe que eso nos va a costar de forma general, de la forma más barata posible, 6.141 dólares, 42 casi, bajo un costo incremental o un costo variable de 12,51 dólares el megavatio hora y con una combinación, que esto es lo que le interesa, esto le interesa la parte de comercialización y parte de dinero, y con una combinación, en este caso de le va a decir usted al jefe de operación, él ni va a entender la otra parte, le va a decir, jefe de operación, manténgame PG1 a 250 megavatios y PG2 a 200 megavatios de tal hora a tal hora. Entonces usted ya tiene la visión completa, y tal vez dirán, bueno, y tal vez el que hizo el ejercicio dice, ¿por qué no fue 175? El de operaciones se lo va a explicar rapidísimo. Va a decir, no puedo 175 porque la máquina no puede llegar a ese valor. Voy a tener problemas. Por lo tanto, tengo que llevarlo a 200. Entonces, esto es una mezcla de optimización matemática con la realidad operativa
y con eso obtengo el menor costo de producción horario que tengo básicamente en la máquina, ¿no? Aquí lo que tengo el menor costo incremental y con eso el menor costo, hablemos ya de producción por hora. ¿Ok? Hasta allí alguna consulta, mis queridos estudiantes. Entonces, una vez que hemos cubierto este valor, ahorita ya vamos a hacer el análisis de la demanda de 800 megavatios y vamos a ir más rápido, ¿no? Porque si no, esto ya sería aburrido. Y ahorita voy a hacerlo ya no tan, llamémoslo así, pedagógico, porque ya se los acabé de explicar hace un momento. Este es el segundo escenario, ¿no? Hace un momento vimos el de 450 megavatios, demanda de 450. Ahorita lo vamos a hacer lo propio con la demanda, en este caso, de 800. Y vamos a ver qué pasa para esos 1000 megavatios, cómo producen 800. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Condición de optimización. Ojo que esto, si ustedes no gastan lápiz, papel y borrador, va a ser difícil que se retenga, ¿no? Ojo con eso. Voy F, que es lo que digo 0,0062 PG1, que es el valor que tenemos, menos 0,002 PG2, es igual a 1,35, igual a los costos incrementales de las curvas de costos, y tengo en el caso E lo que es PG1 más PG2 va a ser igual, en este caso, 800, que es lo que yo necesito. Bajo esta condición, resuelvo este ejercicio, despejo, ¿y qué es lo que tengo? Que PG1 va a ser igual a 360 megavatios y PG2 va a ser igual a 440 megavatios. Yo les pregunto a ustedes, si el rango de operación está entre 200 y 500 megavatios para los dos casos, ¿tenemos problemas operativos aquí? No los hay. No los hay. Por lo tanto, inmediatamente digo correcto y correcto. Lo acepto y digo, ok, la parte operativa, ok, la parte operativa, dentro de límites operativos. Entonces, este ejercicio es más fácil. Simplemente ya lo que hago es trabajar con esos valores y ahora sí va a coincidir que matemáticamente y operativamente voy a tener el valor más bajo posible. Entonces, 3,2, lo que hago es costo incremental lambda. ¿Y qué es lo que digo? Reemplazo D, en este caso voy a tener lambda va a ser igual a 12,11 más 2 por 0,001 multiplicado por 440, porque estoy utilizando la ecuación de costo incremental de PG2. Y en ese momento, yo lo que voy a manifestar es el costo incremental que voy a tener va a ser igual a 12,99 dólares el megavatio hora. ¿Ok? Y ahí comienzo a observar que de alguna forma el costo incremental, llamémoslo así, que yo tengo para producir, en este caso, 800 megavatios, es un poco más costoso. ¿Ok? Vamos a ir viendo, continuamos, 3,3, y ahí cerramos la explicación completa, ¿no? Costo total, que es lo que yo tengo, CT, lo propio, digo reemplazo, PG1 y PG2 optimizados en A y B. ¿Y qué es lo que obtengo aquí? Digo CP va a ser igual a C1 más C2. Me voy a las ecuaciones anteriores. CT, cuando yo tengo una potencia demandada de 800 megavatios, va a ser igual a, en el caso C1, reemplazo la potencia que me ha tocado, y en este caso la potencia que me ha tocado es 360 megavatios, y en PG2, 440.
Y con ello yo digo 4702,09 en PG1 y en PG2, reemplazando el valor de potencia optimizada de 440, me sale 5891,39. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El costo total que voy a tener aquí debe, para producir 800 megavatios, esa máquina me va a costar por hora 10.593,48 por hora. Ese es el menor costo que yo puedo tener para hacer en esas dos máquinas, cubrir los 800 megavatios, ¿no? Aquí estamos observando las condiciones, que eso es lo que yo busco, planificar la producción de la manera más barata, no solamente que técnicamente sea posible. Y cuatro, aquí va la demanda de 950 megavatios. Igualito, hago primero la condición de optimización, es decir, los costos incrementales iguales, 0,0062 PG1 más, perdón, menos 0,002 PG2 va a ser igual a 1,35, PG1 más PG2 tiene que ser 950, ¿y qué es lo que tengo? La ecuación F y E. Con eso hago este modesto sistema lineal y despejo. Lo meto esto en la calculadora y me sale PG1 con un valor de 396,34 megavatios, que estaría dentro de los rangos, y PG2 me sale con un rango de 553,66 megavatios. Aquí tengo un problema. Nuevamente, la potencia está superada dentro de los rangos del límite operativo, ¿no? Límite operativo 500 megavatios. Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que hago en ese momento? Lo llevo hasta el límite máximo. Es decir, cojo, reajusto, así como tuvo un ejemplo de hacia la mínima, ahorita va un ejemplo hacia la máxima. Primero reajusto el que tengo clarísimo, que es PG2, 500 megavatios. Este es el reajustado, ¿ok? De alguna manera aquí tengo el reajustado y tengo en este caso PG1, que no va a ser más que los 900 menos 500, que va a ser 450 megavatios. Ahora sí, observo que en los dos casos el escenario reajustado es aceptable. Entonces en ese momento yo digo operativamente, ok y ok. En ese momento que las matemáticas se ajustan al operativo, acepto este valor que está aquí como parte, llamémoslo así, esta sería la respuesta que voy a tener para poder producir a 950 megavatios. Bajo esta cuestión, 4,2, saco lo que es el costo incremental, lambda, ¿qué es lo que tengo? De reemplazo, y lo que hago es lambda es igual a 12,11 más 2 por 0,001 multiplicado en este caso por 500. Ojo por eso, ¿no? Con el valor optimizado que es técnicamente posible, ¿no? Cuidado, cuidado con ello. Y me sale que lambda es igual a 13,55 dólares el megavatio hora. Dicho de otra forma, 4,3 costo total
En este caso de ST, lo que vamos a tener es que reemplazo PG1 y PG2 en A y en B, y el costo total va a ser igual a C1 más C2, que esto es igual, reemplazo aquí 450 en PG1 en la curva de costo, que me sale 5.896,48, y la PG2 con 500 megavatios al tope me sale 6.674,39. Es decir, el costo total por hora de este equipo es 12.570,87 dólares por hora. ¿Ok? Y ahí tengo la respuesta. Entonces, bajo este ejercicio, a mí me queda clarísimo, en este caso, que hay datos lógicos, ¿no? Si yo voy a producir a menor potencia, el costo total tiene que ser menor. Si yo ya veo que me sale una incongruencia de esas, tengo que tener mucho cuidado. Y estamos claros que con el multiplicador de Lagrange, la clave está en igualar costos incrementales, sacar lo que es la potencia que yo necesito, pueden ser 2, 3, 20, 50, 100 unidades. Profesor, si fueran 100 unidades, entonces tendría 100 ecuaciones en un sistema lineal. Sí, por eso que quiero que lo entiendan primero, sí sencillo. Ya después ustedes meterán los valores en un software y va a salir automático. Pero de alguna forma, si ustedes no entienden cómo hacer ese cálculo, en ese software lo que van a hacer es un salto de fe, y básicamente pues no van a tener claridad de lo que van a plantear aguas abajo. Tienen que entender de dónde salen esos valores y por qué salen esos valores. Y una vez que tengo claro que despejo matemáticamente, tengo que adaptar siempre la realidad técnica. La matemática no puede ir contra una condición física, cuidado, porque si ustedes ponen este valor sería cuando dicen el valor, cuando ponen un PG2 de 553, cuando la máquina solo da 500 megavatios, es el papel aguanta todo. Entonces aquí ya estamos en una condición donde la matemática y la física, en este caso la física aplicada a la ingeniería eléctrica, coincidimos, y ahora sí sacamos los costos incrementales y en este caso lo que tiene que ver los costos de lo que tiene que ver el costo total. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a observar, esto es el ejercicio en este caso, y hemos programado, llamémoslo así, 2 unidades, que es lo que se espera, cómo hacerlo de la forma más barata posible y técnicamente lógica. Para cerrar, voy a hacer el ejercicio, una programación óptima de jornada completa, que aquí esté más interesante, ¿no? Con costos de arranque, donde van a ver igual, aquí le vamos a poner más picante, va a ser más interesante este ejercicio. Voy a poner 2 centrales térmicas que deben suministrar una demanda diaria, en este caso que evoluciona de esta forma. Me está diciendo, imaginemos que esta es la curva de comportamiento de una industria, donde me dicen, mire, de la madrugada hasta la mañana solo consumimos 1.200 megavatios. Cabe recalcar que 1.200 megavatios es una locura de energía, de potencia, ¿no? Es bastantísimo, es una locura de potencia y obviamente de energía de lo que consume para hacer un solo elemento, puede ser una ciudad, puede ser un país. Después de 10 a 6 de la tarde pasamos de 1,2 gigavatios a 1,8, y después de 18 horas a 24, que suele ser lo común, que suele ser lo típico que se consume más en la noche, no necesariamente, depende de qué tipo de cuestiones, qué tipo de negocios tenga, de 2,5 en este caso eh, gigavatios hora o 2.500 megavatios durante ese rango. ¿Qué es lo que me está diciendo? Básicamente me dice, miren, la curva de costos que tenemos de estos generadores está representada aquí. Miren aquí aumenta un poquito la dificultad, ¿no? Me dicen, ya no son las dos iguales, 500 a 2.000, donde la máquina máximo da 2.000 y mínimo 500, y la otra da 1.500 a 3.000. Y claro, yo sumo aquí, tengo 3.500, digámoslo así, de, permítame un segundo,
tengo 3.500. Permíteme un segundo. Creo que, perdóname, creo que esta página no se estaba presentando todavía. Repito, me parece que no estaba presentando. Así que tengo aquí esta curva de consumos, de potencias de lo que voy a necesitar. Aquí tenemos la curva de cada generador, donde observamos que tenemos tanto un generador de 2.000 y de 1.500 megavatios, es decir, que ambos suman 3.500, lo cual es lógico porque la demanda máxima que tengo es 2.500. Por lo tanto, ahí voy observando que sí es lógico lo que estoy planteando. Estoy viendo también de que el costo, o que mínimo voy a consumir es 1.200. Tal vez muchos dirán, bueno, profesor, solo utilizo el de 1.500 y se acabó. Eso hay que ver si matemáticamente es lo más lógico. Recuerden que hay que tratar de abaratar costos y de alguna forma aquí están representadas sus dos esquemas de producción. También me está diciendo el costo de arranque de las dos centrales son de $10.000 para la de PG1, porque a lo mejor la generador uno tiene una tecnología que requiere más combustible, más tiempo de arranque, y a lo mejor es más barata a la hora de producir a largo tiempo. Y la 2 en cambio, es mucho más barata en los arranques, pero a lo mejor es más cara en la producción ya a larga edad. Son las características que tienen estas máquinas. Esto se calcula para todos los generadores, cabe recalcar. Y dice determinar el programa óptimo de generación. Planifíqueme, por favor, cómo podría utilizar bajo estas condiciones estas centrales que están aquí planteadas, ¿no? Entonces, aquí lo que ya me está diciendo es, de alguna manera, quiero saber cómo usted planificaría esta condición con estas dos centralitas pequeñas, ¿no? ¿Cómo sería este escenario? Entonces, nos vamos ya para cerrar este ejercicio de la clase de hoy. Volvemos nuevamente. En este caso, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir en este caso pantalla y volvemos otra vez a la pizarra, ¿no? Entonces, volvemos a la pizarra. Vamos a ir a este ejercicio de optimización. Vamos a hacer este ejercicio donde básicamente volvemos otra vez. Esta sería una programación óptima de un día completo, considerando arranque, considerando, digámoslo así, paradas, arranques. Y eso es un escenario un poco más real, porque en realidad así es como funciona típicamente la parte, llamémoslo así, de la parte ya de sistemas de potencia. Yo sé que lo que tengo datos, nuevamente, curvas. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Porque ya no tiene sentido, estamos hablando de lo mismo. Curva de costos, vamos a hacer C1, que es igual a 300 más 6P1, que es PG1, ¿no? Cabe recalcar, más 60,0005P1 al cuadrado, y lo vamos a poner esto en dólares hora. Lo mismo tenemos C2, que va a ser igual a 500 más 6P2 más 0,001P1 al cuadrado, igualito dólares hora. Entonces, bajo este escenario, tengo límites operativos, siempre los voy a tener, eso es normal, esta es la realidad. Tengo que, el primero, en este caso P1 va a estar entre 500 y 2.000 megavatios, y P2 entre 300 y 1.500 megavatios. Y asimismo tengo un dato interesantísimo, que costo de arranque, aquí le estoy poniendo más complicaciones y esta es la realidad, así como funciona, 10.000 para el primer generador y el costo número 2 de arranque es 2.000 para el segundo generador. Vamos a ponerle, para hacerlo un poquito esto más didáctico, costo de arranque 1, costo de arranque 2. ¿Ok?
Permítame un segundo. Listo, entonces continuamos, ya tenemos estos datos, es importantísimo tener esto presente y estamos claro el comportamiento que nos habían manifestado, donde observábamos, ¿no? Habíamos dicho de básicamente de 0, en este caso tenemos de 0 a 10, a 18 y a 24, donde tenemos un comportamiento de este tipo, escalonado. Tenemos en este caso otro comportamiento de este tipo, escalonado hasta las 18, y tenemos un último comportamiento que es de este tipo hasta las 24, donde sabemos que los techos están aquí en 1200, 1800 de potencia demandada y 2500. Aquí es potencia demandada y aquí estamos hablando del horario. Correcto, ya esto es un ejercicio más real, más interesante. Y me preguntan, dice, ¿cuál es el programa óptimo de generación? Quiero que usted me planifique la producción de la manera más económica posible. Porque alguien dirá, bueno, yo quiero cubrir 1200, simplemente pongo cualquiera de las dos. La pregunta es cuál. Y yo quiero cubrir 1800, solo pongo el primero. Y si pongo el tercero, serían los dos. Vamos a ver si esa era la decisión económicamente más lógica, ¿no? Que ahí es donde viene la apuesta de la parte de planificación. Entonces, primero tengo programación posible de la generación. Correcto, aquí tengo el primer caso macro. ¿Y qué es lo que digo? Lo primero es 1.1, estados operativos posibles. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero obtener para el primer escenario 1200 megavatios, yo necesito hacer operar el primero, en este caso, necesito tener una condición, en este caso, si yo quiero obtener, llamémoslo así, 1200 megavatios, puedo hacer operar, en este caso, los dos a la vez, puedo operar solo el primero para cubrir los 1200 o puedo operar solo el segundo. Es decir, hay tres escenarios posibles, los dos a la vez, uno a la vez, ya sea el primero, o uno a la vez, ya sea el segundo. Estos son los tres escenarios operativos que tengo. Para 1800, lo propio, considerando los límites que hay, los dos a la vez combinados, uno a la vez, el primero, pero lo que no puede suceder es el segundo, porque básicamente el segundo tiene una potencia, en este caso máxima, de 1500, por lo tanto no va a poder nunca físicamente cubrir los 1800. Y tercero, perdón, tenemos 2500 megavatios que vamos a hacerle solo con la visión combinada, ya que ni el primero lo cubriría ni el segundo lo cubriría. Entonces, estos son los escenarios técnicamente posibles. Bajo esta situación, calculo la tabla de, saco la tabla de programación, ¿no?
1,2, tabla de programación. La tabla de programación es clara, que es lo que dice el número, la planificación, en lo que voy planificado, el costo de la generación, el costo de arranque y el total, que obviamente es el costo de generación más el costo de arranque, y ya sumaría todo. Y bajo esta condición, ¿qué es lo que tenemos? Bajo esta condición, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ponemos varios escenarios, ¿no? Tenemos el escenario uno, que es que funcionen todos a la vez, ¿ok? Tenemos el escenario 2, que funcionen uno de ellos, solamente el primero, llamémoslo así, que funcione en este caso estos posibles escenarios, es decir, que solo funcione el primero, en este caso que solo funcione el generador uno y el generador 2 no funcione. Claro, que estamos hablando de una tabla de programación diaria, ¿no? Aquí estamos hablando de todas las posibles combinaciones, ¿no? En este análisis de todas las posibles combinaciones está en cambio que solo funcione del primero, el número 2 y todos los demás combinados. Del cuarto tenemos la posibilidad de el primero más C1, 1, y el quinto escenario tenemos más C1, 1, y el sexto, y tal vez alguien me dirá, profesor, pero ahí no están todos los escenarios posibles. Sí, están todos los escenarios posibles de los estados operativos posibles. Recuerden que aquí estoy haciendo primero un análisis de A11 con B11C1, 1, A10 con B11, C1, A01 con B11, C1, A11 con B10, C1, A10 con B10, C1 y A101 con B10 y C11. Y aquí viéndolo ya, por eso es tan importante este primer paso para no marearse y sacar una adecuada planificación más adelante. Y el costo del generador, que es lo que vamos a tener, C1, perdón, T2, costo 1, costo 2, costo 3, costo 4, costo 5, costo 6. Y el costo de arranque tenemos claro, si todo está, llamémoslo así, operativo, no hay costo de arranque porque todos los equipos están operando a la vez. Por lo tanto, el costo de arranque es cero. En este caso, si el costo de arranque, en este caso, significa que está pagado el número 2 y el número 2 tiene un costo de arranque de 2.000, lo coloco en la tabla. Si en este caso tenemos que el costo de arranque, en este caso es el caso número uno, cero está en uno, ya sabemos que el valor es de 10.000. Si el costo de arranque, en este caso, está asociado a la unidad número 2 nuevamente, en B10, tengo 2.000. Acá está asociado al número 2 también, de 0 a 1 que arranque, en el escenario A y B, entonces se envía 2.000. Eso es lo que va a costar ese costo de arranque. Y tenemos, en este caso, el escenario posible, que es cuando los dos tienen que arrancar, tanto el uno como el 2, es decir, 10.000 más 2.000, 12.000. Y acá tenemos nosotros el costo total, ¿no? De lo que está planteado. Permítame hacer esto un poquito más hacia acá. Correcto. Entonces, tengo que tener pendiente esta parte
para hacer el costo total y ver cuál de toditos estos escenarios es el que más me conviene para tenerlo presente en la producción total. Continúo. Perfecto. Digo segundo. Cálculo de costos programados. ¿Qué es lo que tengo? Primero me piden una demanda de 1200 megavatios. Recuerden que hay cuatro capas, ¿no? 1200, en este caso, hay cuatro capas que estamos calculando. 1200, 1800 y 2500. Vamos a ver la capa de 1200. ¿Cuál sería el escenario optimizado para esa capa, no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos claros que puede ser satisfecho, cubierto por las dos centrales, a través de un aporte parcial o una de ellas con un aporte independiente. Estamos claros también que el estado de optimización es que el costo incremental, eso lo vimos a través del multiplicador de Lagrange, costo incremental, para que yo tenga la solución óptima minimizada, me dice que C, en este caso, el costo incremental 1 tiene que ser igual al costo incremental número 2, que en este caso se tiene que plantear de esta manera, que típicamente se iguala con un lambda. Y también me dice, obviamente, que la suma de potencias, en este caso de los 1200 tiene que ser igual a la potencia que me va a dar el generador 1 y el generador 2. Estas son las condiciones claras. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que yo digo? A11, que es el escenario, el cálculo de potencia óptima, ¿no? Cálculo de potencia óptima, que es lo que tengo ahí, aplico lo que es la condición de optimización, que es lo que va a hacer, digo 0,001, costos incrementales tienen que ser iguales, y ya una vez lo dejo calculado a través de la derivada parcial de la curva de costos y lo dejo igualado, ¿no? En este caso me sale esa data. Y obviamente que PG1 más PG2, evidentemente, tiene que ser igual a 1200. Y aquí tengo digamos, la condición de optimización que estaría representado por la letra C, ¿no? Aquí tenemos esas características, ¿ok? Y acá tenemos, ya habíamos dicho anteriormente, por si acaso aquí tenemos la curva A y la curva B. Tenemos hasta ahora tres curvas, tres datos, tres ecuaciones. La A, la B y tenemos la C, ¿ok? Representada a partir de esta condición de optimización. A partir de eso, pues calculo este valor y aquí ya no voy a hacer muchas explicaciones, vamos directo. PG1 es igual a 800 megavatios y me sale que PG2 es igual a 400 megavatios. Ojo con esto, miren que el dato, lo primero que yo hago es pasarlo por el filtro técnico y digo, ok, límite técnico, ok, límite técnico. Porque yo sé que en los dos casos el límite técnico es entre 500 y 300 y me está saliendo 800 aquí y 400 acá. Entonces, estamos bien con el límite técnico, por lo tanto, apruebo este valor y automáticamente lo dejo como respuesta, ¿no? Que sería la respuesta de cómo deben operar esos 1200. ¿Qué me está diciendo aquí? Esto tiene que trabajar de manera parcial cada una de las unidades. No es que va a utilizar una de las dos, sino saldría muy caro. Entonces, el costo incremental, reemplazo, en este caso, en A y en B, en A y en B,
y voy a obtener perdón, el costo general, no el incremental, costo total. El costo reemplazo directamente esa potencia PG1, PG2 y me sale 5.000 C1 va a ser igual a 5.420 y C2, permítame un segundo, reemplazo PG2, va a ser 3.060. ¿Ok? Sumo esos dos valores, el costo va a ser igual a C1 más C2 y esto es igual a 8.480 la hora. Y obtengo cuánto va a costar producir, llamémoslo así, ese escenario A11. Aquí es, obviamente, ambas centrales. A partir de eso, ahora calculo el escenario A10, que es básicamente con solo central 1. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Básicamente digo, P1 tendría que cubrir los 1.200 megavatios. Simplemente reemplazo directamente el costo en A. Ya no hay nada que evaluar, porque solo estoy considerando una sola central. Y lo que yo puedo decir es que el costo de A10, que va a ser el costo total, va a ser igual a, de golpe, 8.220 dólares la hora. Es decir, ya me está dando un mensaje si por lo pronto observo que trabajar solo con la central 1 es más barato que trabajar de manera combinada. Me sale casi 200 y pico dólares más barato. Y ahora, si hago con las dos centrales, perdón, con una central, solo con la central 2, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener? P2 es igual, en este caso, a 1.200. Vamos a ver si es más barato o no. Reemplazo en B. ¿Y qué es lo que obtengo? El costo total es igual a 9.140 dólares por hora. Entonces estamos claros que este costo es más elevado y de alguna manera ya me está diciendo cuál es el escenario más conveniente, pero no me lo está dando de una manera general. Me lo está dando solamente por a pronto desde un enfoque, llamémoslo así, parcial para esas horas, ¿no? Esa hora que estamos hablando de las primeras horas de la madrugada y de la mañana. Bajo este escenario continúo, 2,1, digo demanda de 1.800 megavatios. Hago lo mismo, saco la condición de optimización, que es lo que digo, 0,001 PG1 menos 0,002 PG2 igual a 0. PG1 más PG2 va a ser igual a 1.800. Esta sería la ecuación número C, letra C, en este caso para esta combinación de 1.800. ¿Qué es lo que digo? PG1 va a ser igual a 1.200 megavatios y PG2 va a ser igual a 600 megavatios. En ambos casos pasan la prueba operativa, ¿no? En ambos casos, OK, fase técnica y OK, fase técnica. A partir de ello, tengo estos dos escenarios planteados y lo que yo digo es correcto, calculo el costo, reemplazo en A y en B, y lo que me va a dar es que C1 va a ser igual, permítame un segundo, reemplazo 1.200 megavatios en la curva de costos de C1 y me sale que es 8.220 y C2, que reemplazaría 600 megavatios, me sale 4.460. Esto es un valor de costo total
para CB11 de $12,680 por hora. Correcto, entonces tengo ahí las combinaciones y ahora me falta calcular B y C, ¿no? Para ir terminando este ejercicio. Calculo B, en este caso 1,0, que es solo una central, solo la central 1, ¿correcto? Y tengo que P1 es igual a 1800 megavatios con un costo que tengo que reemplazar en A, este valor de 1800, y me sale que para CB10, es decir, para la condición de la etapa B, que solo opera el generador 1, tiene un costo total de $12,720 hora. ¿Ok? Y aquí tengo este escenario operativo, ¿no? Perfecto. Y ahora trabajo con el otro escenario, es decir, que solo trabaja al 2, que es lo que tengo, como lo que tengo que producir en la central 2, que es en este caso 1800, requiero 1800 y la central 2 tiene un límite de 1500 megavatios. Esto inmediatamente no aplica. ¿Ok? Entonces el escenario no tiene sentido. Perdóneme aquí es 1, 1. ¿Ok? Ojo con eso. Y nos vamos al último escenario, que es cuando ya vemos el 2,3, que es la demanda de 2500 megavatios. 2500, 1800 y 1200, para dejarlo un poquito diferenciado. ¿Y qué es lo que tengo igualito? Me voy a la condición de optimización que me da el multiplicador de Lagrange, que me habla de que tengo que igualar, en este caso, las potencias, los costos incrementales de las curvas de costos, y la sumatoria de potencia de demanda es igual a la potencia de generación, es decir, 0,001 PG1 menos 0,002, perdóneme, aquí le puse PG1, no es necesario, vamos a ponerle P1, ya se entiende, P2 es igual a 0. Y sabemos que P1 más P2 tiene que darme 2500. Esto va a ser ahora la data C que vamos a tener para digamos, para este escenario, que le vamos a llamar C11 óptima. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la única forma, digamos, de lograr los 2500? Bajo esto, despejo y que tengo PG1, PG2, donde me sale, permítame un segundo, 1666,67 megavatios y 833,33 megavatios. Ambos están ok, están dentro de los, digámoslo así, de los rangos aceptables. Ok técnico, ok técnico, están dentro de los rangos operativos y por lo tanto yo lo que hago es calcular los costos. Costos, reemplazo A y reemplazo B. ¿Y qué es lo que tengo aquí? C1 y C2, reemplazo la potencia optimizada que he calculado y me sale 11,688,89 y C2, reemplazando 833,33 megavatios, me sale 6,194,44.
Es decir, la suma me va a salir 17.883,33, en este caso, lo que va a tener los costos de producción, en este caso de dólares hora. ¿Ok? Sería costo total de C11. En este momento, ya con esa data, ya con esa data, yo lo que hago es calcular la tabla. Miren que es un ejercicio extenso y de aquí vemos ya la necesidad de utilizar software, ¿no? Sin software esto sería realmente muy, muy duro. Calculo tabla y miren que estamos hablando aquí solamente de escenarios pequeñitos, ¿no? De dos generadores. Entonces yo le digo, el costo del día, ¿cómo lo determino? Va a ser la potencia de A por 10 horas más la potencia de B por 8 horas, más la potencia de C por 6 horas. ¿Dónde está establecido eso? Pues obviamente en los rangos que vimos a nosotros al inicio, ¿no? 10 horas, 8 horas en B y en este caso, vamos a ponerle aquí A, B, C. Y en este caso, 6 horas en C, ¿no? A partir de ello, ya con esta ecuación, según escenario operativo, aplico costo horario. Permítame un segundo. Correcto. Entonces, a partir de ello, vuelvo a la misma curva que saqué hace un momento. Permítame copiarla para no trabajar dos veces. Vamos a copiarla, copiar. La maravilla de la parte informática. Pegar, permítame un segundo. Correcto. Vamos a borrar esta que está aquí. Quiero una pregunta. ¿Sí? No le entendí el cero de ahí, o sea, el costo de entrada ahí, en el primer caso. O sea, los demás, Correcto. porque yo veo que están prendidos, o sea, tienen que prenderse sí o sí. Y hay que recordar que cuando usted está lanzando el primer escenario, claro, estamos claros que usted tiene que imaginar que tiene, en este momento tiene todas encendidas. Este es el escenario inicial, ¿ok? Y en ese momento usted tiene que decir, bueno, este es el escenario que usted tiene en este momento. Si tiene todas encendidas, no necesita hacer ningún ni encendido o apagado. Simplemente lo que tiene que hacer es una maniobra de mantener. Como va a mantener, no va a haber apagados o arranques, el costo es cero. En el caso de acá, ya tiene que ser un encendido, tiene que pasar, tiene que hacer un cambio, llamémoslo así. El cero lo que está representando de alguna manera es el hecho de costo de arranque que va a existir en la unidad número 2. El cero va a representar el costo de arranque en la unidad número 1. Entonces, aquí lo que tiene es el escenario inicial. Está planteando, no va a haber cambios, no va a haber movimientos de maniobra. Es decir, se mantiene todo tal cual como está. ¿Ok? Claro que usted Ahí lo le puede comprendí, también gracias. visualizar, usted lo puede también visualizar desde el escenario, es la primera vez que lo voy a arrancar. Obviamente la primerísima vez que la va a arrancar, la primerísima, siempre va a haber un costo ahí para todo, pero ese escenario es cuando por primera vez lo va a arrancar en su vida. Acá estamos asumiendo es bajo un escenario operativo más tradicional, donde usted tiene las máquinas en esta condición y simplemente las va a mantener tal cual. ¿Ok? No lo vea desde el escenario de la primerísima vez que va a arrancar. Véalo desde el escenario de que ya ha pasado X años y ahorita va a tener que mantener la condición. ¿Ok? Es más bien desde un enfoque más planificación, un poquito más tradicional. Entonces, bajo esta óptica, ¿qué es lo que sucede?
El costo total, lo que vamos a tener aquí es que voy a sumar lo que salió en A11, B11 y C11. Es decir, voy a sumar lo que tiene que ver aquí, voy a sumar en este caso este costo total de A11, 8.480, ¿ok? Voy a sumar lo que salió, eh, permítame un segundo, 8.480. Voy a sumar también lo que tiene B11, que es este costo que está aquí, 12.680. Y voy a sumar también C11, que tiene que ver con este valor 17.000. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Me regalan un minuto, por favor. Ahora sí. Perdónenme que acabo de tener acá un corte, entonces justamente se me salió las pantallas. Pero bueno, vamos ahí un poquito adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo esos tres valores y obviamente lo multiplico, en este caso, por 10. Hago lo propio en cada uno de los casos, ¿no? El de A11 lo multiplico por 10, hago el de B11 lo multiplico por 8 y el de C11 lo multiplico por 6. Esa sumatoria, ojo con esta función que es importantísima, si no, no van a poder resolver el ejercicio, porque esto depende de, esta vamos a poner la ecuación D, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que plantear el costo de A11 multiplicado por horas de operación, el B11 multiplicado por sus horas de operación y el C11 multiplicado por sus horas de operación, sea lo que esto salga. Esta combinación me da una sumatoria, permítanme un segundo, de 293.540. ¿Ok? A partir de eso saco el segundo escenario. Ahora utilizo los datos de A10 multiplicado por 10, B11 multiplicado por 8 y C11 multiplicado por 6. Tenemos 292.940. Veo el tercer escenario, que es lo que tengo, B01 más B por 6 más B11 por 8 y C11 por 6. Obviamente tengo que sumarle a eso también el costo de arranque, los 10.000. El anterior también le sumé los 2.000. Y eso me va a dar 310.140. Hago lo propio, sumo el costo de arranque 2.000 más toda la ecuación que voy a manifestar, A11 por 10 más B10 por 8 más C11 por 6, y esto me da 295.860. Asimismo, tengo lo que es 5, lo propio, A multiplicado por 10, B multiplicado por 8, C multiplicado por 6, y tengo un valor de 293.260. Y por último, tengo un valor de 312.460, ¿no? Y en todos, obviamente, voy multiplicando todos los escenarios operativos que puedo tener para cada una de las horas, ¿ok? Para cada uno de los rangos y considerando también el costo de arranque, asumiendo que todas las máquinas se encuentran, digámoslo así, arrancadas, ¿no? Y que tengo que hacer, este es el escenario inicial, o sea que no va a haber cambios en sus condiciones. Entonces, bajo esta situación, resulta que la más económica es el escenario número 2.
Y de alguna manera lo que me está diciendo es la programación óptima es el escenario 2. Es decir, si yo quiero cubrir esta imagen que tengo aquí, si yo quiero para este escenario que yo tengo, la que más me conviene a mí, la que más me conviene a mí es el escenario número 2. Es el más barato para cubrir todas estas condiciones que tengo aquí la planteada. En hora de menor demanda A para 10 horas la unidad 2 y después dejar encendida el resto del día, ¿no? O sea, lo que quiero decirle en resumen es, esta sería la escenario planteado, ¿no? En hora de menor demanda, que la letra A, en resumen, que es la parte más baja, parar 10 horas la unidad número 2, ¿ok? Y después dejar encendida todas las otras unidades de manera permanente. Esta sería la mejor de las condiciones planteadas y nos damos cuenta que para cubrir esta curva tengo que gastar ese día 200, casi $293,000, 292,000 con 940. Y aquí vemos lo complejo que es el tema, en este caso de lo que significa lo que es la planificación, que no es un asunto que simplemente se trate de, llamémoslo así, de escoger la que sea operativamente la más barata, perdón, la operativamente la que sea posible. También tiene que haber un escenario, en este caso, de lo que está planteado, en este caso de no solamente la parte técnica, sino también la parte económica. Permítame un segundo. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta del ejercicio, por favor. Permítame un segundito que se me desconfiguró aquí con el tema de la que se fue la electricidad. Mira aquí un ratito. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, mis queridos estudiantes, no sé si hasta allí hay alguna consulta adicional y prácticamente pues nos quedaríamos hasta ese punto en lo que tiene que ver la clase del día de hoy, ¿no? Hasta allí nos quedaríamos en este tema de lo que estamos observando, lo que la clase que se ha dado de estos dos ejercicios tipo examen. Por favor, les pido repasar estos ejercicios. No se terminan de entender hasta que ustedes lo hagan. Los problemas, por favor, ustedes mismos planteense diferentes escenarios de operación. Yo les recomiendo primero vuelvan a hacer el ejercicio sin que ustedes vean la respuesta y ya después se corrigen. Y una vez que ya tengan dominado el ejercicio, por favor, plantéense un escenario, diferentes escenarios operativos para que tengan un poco más de práctica. Aquí la clave está en entender el principio del multiplicador de Lagrange, donde básicamente lo que nos dice es, para una potencia demandada tenemos que tener un grupo de generadores, es técnicamente obvio, pero lo que no es técnicamente obvio es que tienen que coincidir, en este caso, los costos incrementales para tener la solución óptima más barata posible. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta allí, por favor. Si no hay ninguna pregunta, mis queridos estudiantes, me despido y dejo esta clase, también la dejo subida para que ustedes se puedan guiar más adelante y resolver el problema. Es fundamental que repasen esta clase. Nos vemos el día del examen, que es el día miércoles 2 de la tarde, en el aula ahí de la FIC antigua, conforme lo conversado en la primera clase. Me despido, te envío un cordial saludo. Gracias, Así ingeniero.